¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a trabajar con dos funciones que son muy parecidas. Con estas dos funciones logramos lo mismo, y se trata de la función sustituir y la función reemplazar. En mi canal hay dos videos, dos tutoriales de cómo trabajamos nosotros con estas dos funciones, con la función sustituir y con la función reemplazar. Ahora la vamos a enfrentar a las dos. Vamos a realizar el mismo ejercicio utilizando las dos funciones y vamos a determinar cuál de las dos funciones es más práctica, es más fácil o es menos compleja, ¿ok? Es más cómoda para trabajar. ¿Por qué? Porque con ambas funciones nosotros logramos hacer lo mismo, es decir, con la función sustituir sustituimos una palabra dentro de una cadena de texto. Con la función reemplazar reemplazamos una palabra dentro de una cadena de texto. Es decir, que logramos hacer lo mismo, pero el procedimiento, la metodología es diferente. Tienen diferentes sintaxis, tienen diferentes argumentos, cada una de ellas. Fíjense que aquí tengo la sintaxis de la función sustituir. Como primer argumento me pide un texto. Esto es donde quiero hacer yo la modificación. Luego me piden, segundo argumento, me piden el texto original. Eso es lo que yo quiero sustituir dentro de la cadena de texto. Y luego me piden el texto nuevo. Eso es el texto que va a sustituir al texto original dentro de la cadena de texto, ¿ok? Ahora bien, tenemos esto aquí que es opcional, el número de repeticiones. Esto se trata que si yo quiero introducir una nueva palabra sacando este texto original y quiero introducir un nuevo texto y esa palabra está repetida varias veces, yo tengo que indicar aquí cuál de esas palabras es la que voy a sustituir. Eso lo vamos a ver más adelante con más calma. Luego tenemos la sintaxis de la función reemplazar. En el primer argumento me piden el texto original. Esta es la cadena de texto donde yo quiero hacer o quiero reemplazar una palabra. Me piden el número inicial donde yo quiero iniciar el reemplazo, ¿ok? Luego me piden el número de caracteres. El número de caracteres que compone esa palabra que yo quiero sacar del texto original donde voy a insertar o reemplazar esta palabra que es el texto nuevo. ¿Estamos claros? Fíjense que tenemos dos sintaxis diferentes con argumentos diferentes, pero a la final logramos lo mismo con ambas funciones. Entonces vamos a ver cuál de estas dos funciones es más práctica. La vamos a enfrentar a las dos realizando el mismo ejercicio. Antes de empezar te quiero pedir que si no estás suscrito a mi canal, que por favor te suscribas. Con eso me estarás ayudando muchísimo. Que me le des un like a este video, que le dejes la campanita. De esta manera cada vez que yo suba un contenido te llegará una notificación. Y si lo puedes comentar, si lo puedes compartir, bueno, muchísimo mejor. Vamos a empezar. Fíjense ustedes que aquí tengo Mundial 2022 y me dicen sustituir y reemplazar 2022 por 2026. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo puedo sustituir, en este caso la primera función que voy a utilizar es sustituir. Puedo sustituir el año completo 2022 por 2026, pero vamos solamente a sustituir el 22 por el 26. ¿Estamos claros? Me voy a la barra de fórmulas y voy a escribir igual y llamo la función sustituir, que me dice reemplaza el texto existente con un texto nuevo en una cadena. Le doy doble clic. Me piden como primer argumento, que ya explicamos, el texto, de tal manera que es esta celda aquí donde dice Mundial 2022, punto y coma. Luego me piden el texto original. Fíjense que voy a sustituir 22 por 26, de tal manera que el original es el 22, porque es el que contiene, ok, el texto donde vamos a hacer la modificación.
Y luego me piden el texto nuevo. Coloco 26. Cierro paréntesis. Ok, cierro paréntesis. Fíjense que antes de cerrar paréntesis aparece aquí número de repeticiones. Si en Mundial 2022 fuese otra frase y apareciera el 22 varias veces, yo le debo de indicar cuál de estos 22 es que yo quiero cambiar por 26. ¿Estamos claros? En este caso cerramos paréntesis y le damos enter. Y fíjense que ya me cambió Mundial 22 por Mundial 2026. De tal manera que hemos sustituido el 22 por 26. Vamos a hacerlo ahora con la función reemplazar. Me voy a la barra de fórmulas, llamo la función reemplazar. Me piden el texto original, que es la cadena, punto y coma. Luego me piden el número inicial. El número inicial es donde yo quiero iniciar el reemplazo. Y como es el 22, voy a cambiar solamente el 22 por 26. El reemplazo sería entonces ¿dónde? Fíjense ustedes, mundial tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con el espacio 8, 9 y 10. ¿Ok? ¿Dónde voy a empezar? En el 2 sería en la ubicación 11. El número inicial sería el 11. Porque voy a empezar en el penúltimo 2. De tal manera que coloco 11, punto y coma. Número de caracteres. ¿Cuántos caracteres voy a cambiar? Pues voy a cambiar 2 porque es el número 22. Coloco 2. ¿Estamos claros? Punto y coma. Y ahora me piden el texto nuevo, que sería el 26. Cierro paréntesis y allí está, 2026. Consigo lo mismo. Esta función trabajamos con palabras, trabajamos con frases, trabajamos con cifras. ¿Ok? Mientras que esta función es posicional. Yo le doy la posición donde yo quiero hacer el cambio. Y le digo lo que yo voy a cambiar, lo que voy a sacar del texto original, cuántos caracteres tiene. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Fíjense que aquí dice cédula 2.E-24.342.450. Me piden sustituir y reemplazar la E de extranjero por la B de venezolano. De tal manera que vamos a sustituir en el primer ejercicio la E por la B y vamos a reemplazar en el segundo la misma E por la B. Nos vamos aquí en esta y escribimos entonces sustituir. La llamamos. Ahora bien, selecciono la cadena, el texto, punto y coma. Luego voy a sustituir la E entre comillas, escribo E y la E es mayúscula. Recuerda que estas funciones son susceptibles a mayúscula y minúscula. Si yo coloco E minúscula, me va a sustituir, sería la E de la cédula, y sin embargo la E de la cédula tiene un acento. ¿Estamos claros? Punto y coma. ¿Y por quién la voy a sustituir? Por la B. Entonces, entre comillas, colocamos B o V. Para algunos es la B corta, para otros es la V. Cerramos paréntesis y les damos enter y fíjense que aquí tenemos ya el cambio. Cédula B-24.342.450. Hemos sustituido la V, la E por la V. Eso es la sustitución. Vamos a hacerlo ahora con la función reemplazo. Nos vamos a la barra de fórmula, escribimos igual, llamamos la función reemplazar. Texto original, selecciono mi celda, punto y coma, número inicial. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿dónde está ubicada la E? Cédula tiene 6 caracteres o caracteres, 6. Con los 2 puntos son 7, con el espacio son 8 y la E se encuentra en la posición 9, por lo tanto colocamos 9, punto y coma. Números de caracteres es
una sola letra, es un solo dígito, es un solo carácter, coloco 1, punto y coma, y por último, entre comillas, la letra V, cierro paréntesis, y aquí tenemos, señores, el mismo resultado, pero con diferentes funciones, con la función reemplazo, diferentes sintaxis, diferentes argumentos cada uno. Fíjense que logramos lo mismo. Ustedes determinarán con cuál de las dos se le hace más fácil trabajar. Al final les digo cuál es mi preferida. Vamos al siguiente ejercicio. Me dice, fíjense ustedes, modelo AAC-750-C. Aquí me piden sustituir y reemplazar AAC 750C, por AAC-750-X. Es decir, que vamos a reemplazar, ¿ok?, la X por la C. Esta última C la vamos a sacar de aquí y vamos a introducir la X. Vamos a hacerla con la función sustituir. Nos vamos a la barra de fórmulas, llamamos la función sustituir, ok, selecciono el texto, punto y coma, luego me piden el texto original, en este caso sería la C, y eso es entre comillas la letra que voy a sacar, ok. Luego me piden el texto nuevo, eso sería la X, entre comillas, punto y coma. Ahora fíjense ustedes, aquí pasa algo. Yo voy a sacar la C, ok, de modelo AAC 750-C, pero resulta que aquí hay 12. Si yo no le digo a ella, fíjense ustedes lo que va a pasar. Voy a cerrarla aquí y le doy enter. Y fíjense que me sustituye, ok, en ambos casos me lo sustituye por la X, es decir, me sustituye la C de AAC y me sustituye la C de 750-C, pero me dice que solamente es la última. Entonces aquí es donde entra el último argumento que me dice número de repeticiones. Le doy punto y coma y le voy a colocar un 2 porque es en la segunda repetición es que yo quiero hacer el cambio. Ella se repite, bueno, sale aquí y se repite aquí, de tal manera que en la segunda oportunidad es que yo quiero hacer el cambio. Por eso, ok, introduzco un 2, le doy enter y ahora sí se hace el cambio. ¿Lo ven? AAC-750-X, que es lo que estábamos buscando. Vamos a hacerlo ahora con la función reemplazar. Igual, reemplazar, le doy doble clic, texto original, selecciono entonces la cadena, punto y coma, luego me piden el número inicial. Fíjense que es la última C, ok. Yo tengo que contar cuántos dígitos hay desde la M a la C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el espacio, 8, 9, 10, 11 con el guión, 12, 13, 14, 15 con este guión y 16 con la C. Por lo tanto, mi número inicial es el 16, punto y coma. Número de caracteres sería 1 porque es una sola letra la que voy a reemplazar, punto y coma. Y ahora me pide el texto nuevo y eso lo coloco entre comillas y es una X. Cierro paréntesis y le doy enter y aquí tenemos, señores, el mismo cambio. ¿Lo ven? El mismito cambio con la función sustituir, con la función reemplazar, nosotros logramos el mismo cambio. ¿Estamos claros? Muy fácil, trabajamos con las dos. A mí me parece que es más práctica trabajar con la función sustituir, pero cada quien tiene su forma y manera. El siguiente ejercicio me dice modelo-P230-XLS. Lo vamos a sustituir y a reemplazar, utilizando ambas funciones, por P230-XLS.
XLS lo vamos a sustituir por V230-XLU. Fíjense ustedes que estamos entonces haciendo dos cambios. Vamos a sustituir la P por V y la S por una U. Vamos a realizar dos cambios en la misma cadena de texto. Nos vamos aquí a esta celda para utilizar la función sustituir. Me voy a la barra de fórmula, vamos a ver cómo lo hacemos. Y fíjense ustedes, aquí yo voy a hacer una anidación porque estoy haciendo dos cambios. Entonces necesito utilizar la función sustituir dos veces, es decir, anidar la función sustituir en ella misma. La vuelvo a escribir, la llamo nuevamente y fíjense que aquí, como estoy haciendo dos cambios, necesito entonces anidarla. Y ahora sí, me piden el texto, selecciono este señor que está aquí en la celda, punto y coma. Luego voy a cambiar la P por V. Selecciono, coloco entre comillas, perdón, P, punto y coma. ¿Por quién la voy a sustituir? Entre comillas, por V. ¿Lo ven? Y cierro paréntesis. Ahí está. Este es el primer cambio que voy a hacer. La P que tenemos aquí por V, punto y coma. Ahora voy con la siguiente función sustituir. En este caso entonces voy a decir que quiero sustituir la S, esta S que está aquí, por la U. Ya no hace falta que yo seleccione el texto, sino que coloco el texto original y el texto nuevo. Entre comillas, voy a sustituir la S, punto y coma, y entre comillas, la U en mayúscula, y cerramos paréntesis y le doy enter y aquí tenemos el cambio. La P por la B, ok, y la S por la U a través de la función sustituir. Ahora vamos a hacerla a través de la función reemplazar. Y fíjense que son dos cambios, por lo tanto vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Hicimos una anidación, lo vamos a hacer aquí, pero ahora con la función reemplazar. Nos vamos a la barra de fórmula, llamamos la función reemplazar, doble clic, y como tengo que hacer dos reemplazos, necesito entonces anidar la función reemplazar en ella misma. La llamo nuevamente, lo mismo que hice aquí con la función sustituir, y ahí está. Ok, me piden el texto original, en este caso es esta cadena, punto y coma. Ahora fíjense ustedes, número inicial, voy con la letra P. La letra P sería 2, 4, 6, modelo tiene 6 letras, 7 con el espacio sería la letra 8. Mi número inicial sería 8, que es donde consigo yo a la letra P, punto y coma. Número de caracteres sería 1 porque solamente voy a reemplazar aquí a la letra P, punto y coma. Ok, y entre comillas voy a colocar a la letra V porque voy a reemplazar la P por la V. Cierro paréntesis. ¿Estamos claros? Punto y coma. Ahora voy a reemplazar a la letra S por U. Y fíjense ustedes, ya no tengo que seleccionar el texto original, ¿ok? Porque ya lo estamos utilizando aquí. De tal manera que necesito el número inicial de la letra S. Modelo serían 6 con el espacio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y sería 15, que es la letra S, está en la posición 15. ¿Estamos claros? De tal manera que introduzco el número 15, ya que la letra S está ubicada en la posición 15. Es decir, su número inicial es 15. Números de caracteres.
o caracteres, perdón. Sería entonces, es una sola letra, sería 1, punto y coma. ¿Y por quién las voy a sustituir ahora? La voy a sustituir por la letra U. Entre comillas, coloco U, cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense que aquí tenemos el mismo resultado que obtuvimos con la función sustituir, la tenemos con la función reemplazar. Me parece que es un poquito más tediosa, complicada, utilizando la función reemplazar. Se me hace más fácil con la función sustituir. Vamos a hacer este último. Fíjense que aquí me dice sustituir y reemplazar las comas por puntos. ¿Ok? Y vamos también a cambiar los puntos por coma. Fíjense que esta es una cifra. 1.350.560.50. Es decir, quiero convertir las comas en puntos y los puntos en coma. Eso es lo que queremos hacer aquí. ¿Ok? Cambiar las comas, porque nosotros aquí de este lado del planeta trabajamos con puntos cuando estamos trabajando con miles. Es decir, 1.000.000, aquí debe existir un punto, 1.350.000.560,50. Entonces esto está hecho como trabajan en Estados Unidos. Y vamos a hacerlo ahora con la función sustituir. Vamos a cambiar los puntos por coma y las comas por puntos. Me voy a la barra de fórmulas, escribo igual, llamo la función sustituir, doble clic, y aquí, como voy a hacer varios cambios, ok, necesito entonces hacer una anidación como hicimos en el ejercicio anterior. Nuevamente llamo la función sustituir. ¿Por qué voy a hacer dos cambios? Porque voy a cambiar puntos por comas, ¿ok? Y comas por puntos. Son dos cambios. Aunque hayan varias comas, ¿ok? En la función sustituir, solamente utilizando una función para las comas es suficiente y una función para los puntos. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, selecciono el texto, ¿ok? Ahí está, C8. Punto y coma, entre comillas voy a colocar comas, ok, que es el texto original, ok, punto y coma, y entre comillas, punto, y cierro paréntesis, cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí está. Fíjense que aquí estamos cambiando comas, ok, por puntos. Es decir, estamos atacando a estas dos comas que están aquí. Ahora viene cambiar la coma, cambiar el punto por coma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entre comillas, punto, lo vamos a sustituir entre comillas por coma, ok. Pero aquí pasa algo, punto y coma. Debemos de decirle el número de repeticiones. ¿Por qué? Porque una vez que yo haga este cambio que está aquí, estas dos comas que están aquí van a aparecer como punto. Cuando Excel me examine la segunda función, ya estas funciones se han hecho, ¿ok? Ya esto aquí se ha hecho y él me ha cambiado las comas por puntos. Y resulta que cuando yo le diga aquí que me cambie ahora los puntos por coma, entonces él me los va a cambiar todo. Fíjense lo que va a pasar. Vamos a cerrar aquí. Fíjense lo que va a pasar aquí. Me lo cambió todo por coma. ¿Por qué? Porque yo no le dije aquí, al final, punto y coma, cuál de todos los puntos es la que me va a cambiar o me va a sustituir. Y yo tengo que utilizar este argumento, que es el número de repeticiones. Por lo tanto, le voy a decir que es el tercer punto, que es este, porque ya él actuó aquí, ya estas comas me las cambió. Cuando yo estoy ya analizando aquí, ya él me ha cambiado estas dos. Entonces voy a tener 3 puntos, 1, 2 y 3, como apareció ahorita. Por lo tanto, le digo que no, que es el tercero, es decir, el último punto. Entonces coloco un 3, le doy enter y fíjense que ahora sí me hizo la sustitución
como trabajamos aquí de este lado del planeta. 1.350.560,50, que así es que trabajamos nosotros a través de esta función. Este ejercicio es un poquito complicado, pero esto nos sirve a nosotros para que aprendamos a trabajar con las funciones Excel. Fíjense que si yo quiero cambiar todas las cifras, las cambio de una sola vez. Aquí lo que queremos es entonces adiestrarnos y agarrar, entonces saber cómo los truquitos que podamos encontrar cuando estemos trabajando con Excel y poderlos resolver. Vamos a hacerlo ahora con la función reemplazar. Me voy a la barra de fórmula, llamo la función reemplazar y aquí está. Fíjense que yo necesito hacer, para la función reemplazar, son 3 reemplazos que tengo que hacer, porque ella trabaja por posiciones e individualmente. Ella no trabaja como la función sustituir, que yo le cambio, que yo puedo cambiar una palabra y solamente utilizando la función una sola vez me la cambia esa palabra donde quiera que esté, me la cambia toda. En cambio, con la función reemplazar, yo tengo que decirle a ella dónde está esa palabra que yo quiero cambiar y tengo que ir palabra por palabra, cifra por cifra. En este caso, yo tengo que anidar 3 veces, 2 veces la función reemplazar, es decir, utilizar 3 veces la función reemplazar. La llamo, le doy doble clic y fíjense que ahí la tengo 3 veces, porque voy a sustituir, en este caso reemplazar, esta coma y este punto. Lo tengo que hacer por separado, porque así trabajamos con la función reemplazar. Fíjense que si con esta función sustituir se nos hizo un poquito difícil, con esta no es difícil, es un poquito más tediosa, un poquito más complicada. Ok, ahora selecciono texto original, selecciono toda la cifra, punto y coma. Primero voy a sustituir esta coma, la primera. Ok, entonces 1 y 2, mi número inicial sería el 2. ¿Lo ven? Porque está la coma, está en la posición 2. Punto y coma. Número de caracteres, solamente voy a cambiar 1. Coloco 1, punto y coma. Y entre comillas, coloco punto. ¿Lo ven? Y cerramos. Ya hice el cambio del primero, de esta primera coma, con esto. Vamos con la segunda. Ya no tengo que seleccionar el texto original. Ok, solamente voy con el número inicial del segundo punto, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaría en la posición 6. Punto y coma. Número de caracteres sería 1. Punto y coma. Y lo mismo, entre comillas, punto, entre comillas, ya estoy haciendo el cambio en la segunda coma. Ok, cerramos paréntesis. Ahí está. Punto y coma. Ahora viene el punto que lo quiero cambiar por una coma. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sería la posición 10. Punto y coma. Voy a cambiar un carácter. Punto y coma. Y entre comillas voy a colocar coma, porque quiero convertir este punto último en una coma. Cerramos paréntesis, le damos enter y fíjense que hemos logrado lo mismo aquí. Un poquito más tedioso, ok, pero conseguimos lo mismo a través de ambas funciones, solo que una es un poquito más compleja que otra. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver qué dice aquí. En este segundo ejercicio me dice, fíjense que yo tengo este enunciado. Dice así: la distancia puede dividir y también acercar, pero el afecto que siento por ti siempre me provoca desear lo mejor para ti. Feliz Navidad. Eso es como un mensaje, ¿no? Y aquí me piden sustituir y reemplazar la palabra Navidad por cumpleaños. Ok, vamos a hacerlo con la función sustituir y vamos a hacerlo con la función reemplazar. Empezamos aquí. Escribo igual, llamo la función sustituir.
Ok, me piden el texto, selecciono la celda, punto y coma. Voy a sustituir la palabra Navidad, por lo tanto mi texto original, entre comillas, coloco Navidad. Ahí está. Ok, punto y coma. ¿Por quién la voy a sustituir? Entre comillas, por cumpleaños. Cierro comillas y cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense que aquí está feliz cumpleaños, feliz Navidad. Ok, sustituyó Navidad por cumpleaños fácilmente, sin muchas complicaciones. Ahora vamos a hacerlo a través de la función reemplazar. Fíjense ustedes que como la función reemplazar es posicional, ok, yo necesito contar cuántos dígitos o caracteres hay desde esta comita que está aquí hasta la N de Navidad. Cuando nosotros tenemos muchas palabras, tenemos una cadena de texto muy extensa, eso se hace tedioso. Por eso esto es una de las desventajas de la función reemplazar, pero para ello contamos con una función que se llama función encontrar. ¿Ok? Y fíjense, la vamos a utilizar porque la función encontrar me determina de una vez esa posición de una palabra que yo estoy buscando en una cadena de texto. Me voy a la barra de fórmulas y escribo igual y llamo la función reemplazar. Doble clic. Me piden el texto, ok, original, selecciono la celda, punto y coma. Ahora voy a utilizar la función encontrar. Fíjense que voy a escribir la función encontrar, aquí la tengo. Me dice, devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Me dice que también que distingues entre mayúsculas y minúsculas. Le doy doble clic, de tal manera que esta función encontrar me determina, ok, me determina este número inicial que tiene la sintaxis de la función reemplazar. Ok, esa función encontrar. Y fíjense que me pide el texto buscado, en este caso sería Navidad. Coloco entre comillas Navidad. Y ella me va a buscar de una vez en qué posición está esa palabra Navidad. ¿Y dónde la va a buscar ella? La va a buscar aquí en esta cadena. Cierro paréntesis. Ya esta función aquí me arroja este número inicial. ¿Estamos claros? Punto y coma. Número de caracteres. La palabra Navidad tiene 2, 4, 6, 7 letras. Por lo tanto, coloco que son 7 letras el número de caracteres. Punto y coma. Y ahora, entre comillas, introduzco la nueva palabra que es cumpleaños. Cierro comillas y cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense que aquí tenemos entonces feliz cumpleaños. Lo mismo, pero con la función reemplazar. Hemos sustituido y reemplazado la palabra Navidad y nos arroja la misma frase. Al final nos dice feliz cumpleaños cuando antes decía feliz Navidad. Con ambas funciones. ¿Estamos claros? Vamos al siguiente ejercicio. Ahora bien, en este ejercicio vamos a subir un poquito aquí. Ok. En este ejercicio dice así, tenemos un texto que dice, la carta de opinión es un documento que expresa el punto de vista de una o varias personas sobre un tema determinado. Generalmente suele ser un tema de actualidad que causa controversia. El ejercicio es que debemos sustituir y reemplazar la palabra tema en la segunda repetición, es decir, en esta que tenemos aquí, por la palabra asunto. Es decir, asunto y tema son sinónimos. De tal manera que para no repetir aquí dos veces la palabra tema, vamos a sustituir esta última por la palabra asunto en esta cadena de texto. Lo vamos a hacer con la función sustituir y la función reemplazar. Y vamos con esta primero. Ok, vamos con esta. Fíjense que nos vamos a la barra de fórmulas, llamamos la función sustituir,
Aquí está. Ok. Seleccionamos nuestra cadena, punto y coma, entre comillas coloco tema. Ese sería el texto original, el que yo quiero sacar de C4, punto y coma, y entre comillas sería asunto. ¿Lo ven? Asunto. Es decir, voy a cambiar tema por asunto. Pero fíjense, aquí existe la palabra tema dos veces y yo quiero es cambiar la segunda. Por lo tanto, voy a colocar el número de repeticiones, le digo en la segunda vez que se repite. Cierro paréntesis y le doy enter. Y fíjense que aquí tenemos la carta de opinión. Es un documento que expresa el punto de vista de una o varias personas sobre un tema determinado. Generalmente suele ser un asunto. Aquí me cambió la palabra tema por asunto. Aparece en mayúscula porque así la coloqué yo aquí, pero vamos a quitarle la mayúscula y colocamos minúscula. Y ahora sí está bien, asunto. ¿Por qué? Porque como le dije antes, estas dos funciones son susceptibles a mayúsculas y minúsculas. Y aquí tenemos nosotros ya nuestra sustitución. ¿Lo ven? Vamos a utilizar entonces la palabra la función reemplazar. Fíjense que aquí hay un detallito. Hay un detallito que tiene que tomar en cuenta, que es muy importante porque puede traer confusión. Vamos a utilizar la función encontrar como lo utilizamos en el anterior. Pero ¿qué pasa? Fíjense ustedes. Vamos a hacerlo de una vez. Me voy a la barra de fórmulas, llamo la función reemplazar, ok, reemplazar, selecciono el texto original, C4, punto y coma, y voy a utilizar la palabra, la función encontrar. Ahí está. ¿Por qué? Porque necesito determinar entonces el número inicial de la palabra tema, ok. Ahora bien, fíjense que la función encontrar tiene un argumento que dice aquí número inicial. Ya le voy a explicar esto. Número inicial. ¿Ok? Escribimos entonces encontrar, entre comillas, la palabra temas, sin S en singular, tema, y la vamos a buscar, ok, dentro del texto de este que tenemos aquí, y cierro paréntesis, ok, punto y coma. Luego número de caracteres 4, porque tema solamente tiene 4 letras, coloco 4, punto y coma, y lo voy a sustituir por asunto, en este caso reemplazar, porque estamos con la función reemplazar, y cierro paréntesis, ok. Fíjense ustedes, fíjense lo que me hizo. No me cambió la segunda palabra tema por asunto, sino me cambió la primera. Aquí está, ¿lo ven? Aquí está, asunto. Y yo necesito que me cambie la segunda. Por lo tanto, aquí es donde yo necesito entrar, donde dice número inicial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué número es el que yo voy a colocar allí como número inicial? Para que ella me tome en cuenta no la primera, como lo hizo, sino la segunda. Fíjense ustedes. Aquí yo tengo la función encontrar. Fíjense que la función encontrar, con la función encontrar, yo busco la palabra tema, C4, que es donde me la va a buscar, y me dice que está en la ubicación 101. De tal manera que si yo coloco aquí, en el asunto, después de asunto, después de, aquí en la palabra encontrar, después de C4, voy a introducirle el número inicial, coloco 101, ok, y le doy enter, me sigue apareciendo, ok, la palabra asunto, sustituyendo o reemplazando la palabra tema en la primera oportunidad, a pesar que con la función encontrar yo busqué aquí en qué posición estaba, pero no podemos trabajar así. Yo necesito meter un número aquí
que vaya después de 101, porque fíjense ustedes, encontrar, cuando yo coloco el 102, ella me arroja 145. Es decir, que cuando yo coloco, cuando yo haya pasado esta palabra tema, que está aquí, que está en la ubicación 101, fíjense que yo pongo 102 y ella me dice que la palabra tema, la segunda vez que aparece, está en la posición 145. Eso es lo que ella me arroja. A pesar de que yo estoy poniendo 102, pero ya yo dejé atrás el tema, la palabra tema, en la primera oportunidad. Entonces ya estoy buscando, es la segunda oportunidad que aparezca la palabra tema. Entonces necesito atravesar este 101, es decir, dejarlo atrás. Y por eso que aquí coloco 102. Cuando yo lo dejo atrás, ella me arroja el 145, que es la posición donde se encuentra la palabra tema por segunda vez. De tal manera que aquí, donde yo coloco 101, debo colocar 102. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ya dejé atrás la palabra tema en su primera oportunidad. Y ya ella me va a buscar la palabra tema desde allí, contando desde ese 102. ¿Ok? Le doy enter. Y fíjense que ahora sí me aparece asunto. ¿Ok? Me hace reemplazo en asunto en la segunda oportunidad aquí. Y me devuelve la palabra tema en su primera vez. Fíjense, la carta de opinión es un documento que expresa el punto de vista de una o varias personas sobre un tema determinado. Generalmente suele ser un asunto de actualidad que causa controversia. Esto aquí no es igual como en la función sustituir, que son repeticiones. No, señor. Esto aquí nos dice que es el número inicial. Y la única forma de yo buscarlo es así como lo hicimos aquí, como se lo acabo de explicar. De tal manera que ese detallito es un poquito complicado, ¿no? Trabajar con la palabra, con la función, reemplazar. Por lo tanto, yo me quedo con la función sustituir. En casos extremos que sea muy necesario trabajar con la función reemplazar para cambiar una palabra, una frase de una cadena de texto, yo prefiero irme por la función sustituir. Señores, hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado, y si es así, por favor denle un like al video y se suscriben a mi canal. Se me cuidan mucho. Hasta una nueva oportunidad.